Maussan TV presenta. Yo soy Jaime Maussan y esta es una investigación especial. En 4 países se está definiendo en estos momentos la realidad del fenómeno de la visita extraterrestre. En México, en Perú, en Japón y los Estados Unidos. Existe una verdadera disputa a nivel legal en cada uno de estos países para establecer, en base a la Constitución, cuál es la realidad de este fenómeno. En México se acaba de publicar en la Gaceta del Congreso la modificación a la ley de transparencia para que se incluya ahí o se cambie un artículo, el artículo 5, que determina que no se va a poder clasificar ninguna información relacionada al fenómeno aéreo no identificado. También se especifica que las personas podrán hablar libremente de esto, inclusive si son pilotos, si son militares, si son policías, se les va a dar inmunidad para que puedan hablar lo que se requiera, su propio testimonio en torno a algo que ellos hayan sabido o presenciado. Resulta verdaderamente extraordinario. Además, se va a incluir en la Ley de Protección del Espacio Aéreo Mexicano el reconocimiento al fenómeno anómalo no identificado. Es algo verdaderamente extraordinario, ¿no lo cree? Yo pensaba que nunca lo iba a ver. Gracias al diputado Sergio Gutiérrez Luna, esto ha sido posible. Un logro, pues, de muchas décadas, de mucho esfuerzo, de mucho trabajo, y gracias a un político sensible que se da cuenta de la importancia y trascendencia que tiene este fenómeno, está ahora en nuestras leyes. Es algo que no podemos dejar de agradecer y de reconocer, y creo que el mundo también debe de hacerlo. México se ha puesto así a la vanguardia. En Perú, un congresista, Germán Tacuri, ha solicitado al Congreso de su país, en base a la audiencia que se desarrolló en México, donde se exhibió a estas figuras de características no humanas, para que se discutiera allá y se investigara allá en Perú a estos especímenes que podrían ser tan importantes, tan relevantes. Esperamos que en breve, él sugirió que en enero, febrero o marzo se pudiera llevar a cabo esta audiencia que deje en claro la autenticidad de esta especie o de estas especies, porque son al menos 6 o 7 diferentes que en breve se darán a conocer. Es extraordinario. En Japón, el congresista Yoshihiro Asakawa también ha solicitado una reunión del Congreso de su país el próximo 20 de diciembre en base a los extraordinarios resultados de la audiencia, así lo dice él, que se llevó a cabo en México. Entonces ya tenemos que lo que ocurrió en México tuvo resultados en Perú y también en Japón. Mientras que en los Estados Unidos, al menos 4 congresistas republicanos se están oponiendo a que la llamada ley Schumer pueda ser pues realmente reconocida y aplicada. ¿Qué dice la ley Schumer? Se establece la formación de un comité ciudadano que pueda manejar este fenómeno, que sería la máxima autoridad, no el Pentágono, sino los ciudadanos civiles, y también que las personas que hablaran del tema estuviesen protegidas. Por tal motivo, pues se trata también de una noticia muy importante que están tratando de evitar, que los contratistas tuviesen que dar información sobre lo que están investigando. Tampoco lo quieren. O sea, es difícil de entender cómo en los Estados Unidos, un país de leyes, un país de democracia, un país que supuestamente el ciudadano común tiene voz y voto, los congresistas, que son los representantes de los ciudadanos, estén evitando que se dé la información. ¿Por qué lo hacen?
porque las empresas contratistas tienen una enorme influencia sobre de ellos y no quieren que esto se abra. Entonces, posiblemente no se vaya a lograr ahora, pero ya está claro con todo esto que está sucediendo que los Estados Unidos están, especialmente el Pentágono, está escondiendo información. ¿Por qué no quieren que se sepa? ¿Por qué no quieren que los ciudadanos lo controlen? ¿Por qué los propios congresistas se van en contra de aquellos que los pusieron en el poder? Difícil de entender, pero aquí se está realmente jugando el futuro de la investigación. Ya sabemos que es a través de las leyes como se pueden lograr los grandes cambios. De otra manera no existen. Por eso este programa se va a dedicar a ello. Hoy no le vamos a presentar ovnis, no le vamos a presentar cosas espectaculares, investigaciones. Este programa es histórico por sí mismo y nos presenta la realidad de un fenómeno que está evolucionando como nunca antes. Empecemos entonces con lo que ha sucedido en México con la publicación en la Gaceta del Congreso de estos grandes cambios. En un hecho que quedará marcado para la historia de México, el miércoles 22 de noviembre del 2023, se publicó en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados la reforma al artículo 5 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la cual reconoce la figura de los denominados fenómenos anómalos no identificados. Esta importante modificación a la ley fue impulsada por el diputado Sergio Gutiérrez Luna, quien se ha destacado en nuestro país por su profundo interés y las acciones que está llevando a cabo para el reconocimiento oficial de la presencia de los extraños objetos que constantemente irrumpen en el espacio aéreo mexicano. En el documento claramente se dice que toda información respecto a fenómenos anómalos no identificados, que sea de conocimiento de cualquier instancia del Poder Ejecutivo Federal, no deberá ser clasificada por ningún motivo o razón. Y más adelante añade que ninguna persona será objeto de inquisición judicial o administrativa con el objeto del ejercicio del derecho del acceso a la información, lo que significa que todo el personal aeronáutico, como lo son los controladores de tráfico aéreo, pilotos y personal en tierra, podrán hablar abiertamente de sus experiencias con los fenómenos anómalos no identificados, sin temor a represalias o señalamientos que afecten su reputación y su fuente de trabajo. Así fue como el diputado Sergio Gutiérrez Luna anunció el día 7 de noviembre del 2023 esta iniciativa de ley. Y el día de hoy estoy presentando una iniciativa para reformar la ley de transparencia, donde podamos establecer que, a diferencia de otros países, en México la información, cualquier información que tenga que ver sobre estos fenómenos anómalos que obra en poder del Estado, sea totalmente pública y no esté restringida. Esta noticia histórica es el reflejo de los resultados obtenidos durante la realización de las dos audiencias públicas en la sede del Palacio Legislativo de San Lázaro los días 13 de septiembre y 7 de noviembre del 2023, donde controladores de tráfico aéreo y pilotos hablaron abiertamente de sus experiencias con los fenómenos anómalos no identificados. Al invadir espacios aéreos, esto es muy importante, violenta leyes y reglamentos, sea lo que fuere, lo que esté formando este fenómeno y lo mantenga en presencia en nuestro espacio aéreo, compromete a las autoridades aeronáuticas, a las civiles y a las militares cuando invade ese espacio aéreo y la soberanía de nuestro país. Esto es lo que hace el fenómeno en el mundo y en nuestro espacio aéreo. Estamos agradecidos junto con los controladores por haber sido tomados en cuenta en esta audiencia, que escucharan nuestro testimonio y punto de vista. Para nosotros como asociación es muy alentador saber que al fin se está considerando hacer enmiendas de manera formal bajo las leyes organizadas la existencia del fenómeno anómalo no identificado y que el fenómeno podría al fin tener reconocimiento en las leyes de protección del espacio aéreo mexicano. Durante los 28 años que llevo ejerciendo mi labor aeronáutica, recuerdo vagamente haber recibido uno o tal dos reportes similares a los anteriores durante los inicios de mi carrera. Pero sin lugar a dudas, este 2023 ha sido un año con un elevado número de avistamientos. Una pregunta, Ángel. ¿Quiere decir con lo que nos estás diciendo
que cada vez hay más actividad en el cielo de México? Sí, Jaime, como lo dije, en alguna ocasión tuve uno o dos hace mucho tiempo, pero este año 2023 en particular, el reporte de avistamientos se ha explotado exponencialmente. La modificación al artículo 5 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública sentará un precedente único en la historia, ya que México será el primer país en reconocer la existencia de este fenómeno e irá más allá al no permitir que esta información se oculte y protegerá legalmente a los testigos. Después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, entrará en vigor al día siguiente, iniciando así un proceso que será ejemplo a nivel mundial. El 7 de noviembre de 2023 estuvieron en el Congreso de México durante la segunda audiencia pública para revisar las regulaciones al fenómeno anómalo no identificado y también presentar las investigaciones en torno a los especímenes que fueron encontrados en Nazca, en Perú. Estuvieron dos congresistas, uno de ellos Germán Tacuri, el otro Paul Gutiérrez. Ellos presenciaron con cierto asombro pues los resultados a las investigaciones realizadas por catedráticos de su país, de la Universidad de Ica, ¿no? Se sorprendieron que un país como México hiciera un evento de esta naturaleza para presentar un descubrimiento de Perú y consideraron que sería factible, que sería viable el solicitar en Perú la posibilidad de una audiencia pública similar donde se pudiera presentar estos cuerpos y donde los especialistas presentaran el resultado de sus investigaciones, lo cual sería extraordinario. Él dijo que en enero o febrero podría hacerse un evento de estas características en el Congreso de Perú y que antes podría realizarse algún tipo de audiencia en la comunidad de Ica, para que ahí mismo pues los catedráticos pudiesen empezar a presentar esto, que convenciera a más congresistas para llevarlo hasta el Congreso de Perú, o Parlamento, como dicen allá. Entonces, veamos, escuchemos a Germán Tacuri cuando realice esta solicitud para poder presentar en el Congreso de ese país, pues este caso tan extraordinario, los seres de Nazca. Se ha anunciado que en la sede del Congreso de Perú, próximamente, se llevará a cabo una audiencia ante congresistas de esta nación en donde se expondrán los detalles de la investigación científica en torno al hallazgo de los cuerpos desecados de Nazca. Este anuncio resulta de suma importancia, ya que fue precisamente en Perú donde se realizó este importante hallazgo. Se espera que derivada de esta nueva audiencia en el Congreso de Perú se puedan determinar el rumbo de las investigaciones a nivel oficial que permitan determinar la autenticidad del hallazgo que comienza a considerarse el más importante de la historia. Esta iniciativa fue presentada el jueves 20 de noviembre del 2023 por el congresista Germán Tacuri, quien fue uno de los invitados de honor a la segunda audiencia pública realizada en México. En presencia del señor Héctor Acuña Peralta, presidente de la Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural de Perú, el congresista Tacuri así presentó la solicitud de audiencia. Lo que nos llamó la atención es que en otro país le daban, digamos, tribuna, le daban importancia a esos estudios. Y por ello, señor presidente, siendo este tema tan controvertido, siendo este tema tan, digamos, necesario de ser investigado por ese nivel, y que siendo también los lugares encontrados en Nazca, deberíamos nosotros dar una audiencia pública también para que quienes han expuesto en ese lugar, la mayoría peruanos, la mayoría extranjeros que trabajan en el Perú, pudiéramos nosotros también escucharnos en una audiencia pública para que científicos puedan exponer lo encontrado. No hay una normativa legal que pudiera tener para cuidar esos seres, digamos así. No hay una normativa. Sea como fuere, nosotros deberíamos ver que esos seres anómalos deberían estar en un lugar, hasta para el turismo,
que puedan avistarlos, que puedan verlos, y qué sé yo, si se podría hacer que los científicos que han estudiado lo pudieran hacer de manera presencial, y se me ocurre poder hacer una sesión descentralizada, una audiencia descentralizada en Ica, y que como todo conocimiento se pueda escuchar, ver, y a partir de ahí darle un valor histórico, darle un valor turístico, y a ese nivel se podría tener, digamos, el camino. Que nos digan si es verdad o no es verdad, que nos digan que requieren más tiempo para estudiar, que lo hagan. Y nosotros, con ese nivel que tenemos de abrir las puertas a la ciencia, y que pudieran darse los espacios para que puedan ser estudiados. Desde ha habido una carta de los profesores de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica, en la que habían asumido el compromiso de continuar con los estudios de estos seres. Entonces, me gustaría, señor presidente, de que se pudiera agendar, no de repente en este mes, ya está culminando el mes, de repente en el mes de enero, febrero o marzo, una audiencia pública que nos permita, como digo, escuchar. Imagínense que han hecho el estudio del ADN y han encontrado una parte del ADN que corresponde a seres humanos, otra parte del ADN que corresponde a chimpancés, otra parte no ubicado en la Tierra. Entonces, es un tema que pudiera abrirse nada más como un criterio de investigación. Y agradezco al diputado Gutiérrez de México, que nos ha podido contactar también con el señor Jaime Maussan, que también es parte de ese estudio. Muchas gracias, señor presidente. Daremos seguimiento a esta petición y al pronunciamiento de las autoridades, en donde se anuncia una fecha formal a esta audiencia en Perú, que sin duda también será histórica. El 13 de noviembre, el Ministerio Público de la Fiscalía de Nazca dio por sobreseído el caso en contra de los catedráticos de la Universidad de Ica y de otras personas, las cuales habían sido acusadas de transgredir la herencia cultural del Perú al haber llevado estos ejemplares, los cuerpos de los seres de Nazca, a la universidad. Casi los estaban acusando de ser ladrones de tumbas, cuando ellos lo único que habían hecho era recibir estos cuerpos para investigarlos en la universidad. Así se mueven los intereses. Bueno, recuerde usted que el mismo día de la audiencia de México fue cesado el rector de la universidad. Claro, se justifica con un caso distinto, no van a decir que por eso lo hicieron, pero ocurrió a las 11:35 de la noche de ese 7 de noviembre. ¿Qué le parece a usted? ¿Recuerda usted la carta que envió reconociendo los cuerpos? Bueno, pues esta carta me parece a mí que fue la que determinó que fuera cesado. Vamos en primer lugar a ver pues cómo fue este sobreseimiento y posteriormente recordaremos unos fragmentos de esta extraordinaria carta que reconoce a los cuerpos como auténticos, y eso es lo más importante. Continúan las repercusiones y avances en el caso de los cuerpos desecados de Nazca. En el ámbito legal, se ha informado que las autoridades encargadas de impartir justicia en Perú han solicitado sean retirados los cargos en contra de los señores Martín Raimundo Alarcón Quispe, vicerrector de investigación de la Universidad de Ica, y del maestro en ciencias Roger Zúñiga Áviles de este mismo recinto universitario, quienes fueron acusados arbitrariamente por el Ministerio de Cultura de Perú por presuntos delitos contra los bienes culturales y el patrimonio paleontológico de esta nación sudamericana. En un documento oficial del Ministerio Público de la Fiscalía de Perú, se solicita un requerimiento de sobreseimiento a favor de los imputados, lo que significa que el juez encargado del caso, al no encontrar elementos que sustenten la acusación,
solicita quede sin efecto el proceso penal en contra de los académicos y estos queden libres de todo señalamiento, y a lo cual solamente comparecerán en una audiencia simple. La insólita acusación en contra de los académicos se derivó del resguardo que se ha realizado en las instalaciones de la Universidad de Ica de un conjunto de especímenes tridáctilos desecados, los cuales, de no estar en condiciones adecuadas, sufrirían daños irreversibles. El Ministerio de Cultura de Perú ha intentado en múltiples ocasiones incautar los cuerpos tridáctilos desecados que se encuentran bajo el cuidado de la Universidad de Ica desde el año 2019. El vicerrector Martín Raimundo Alarcón y el maestro Roger Zúñiga, así como un equipo de académicos de esta universidad, han confrontado a los funcionarios del Ministerio de Cultura, quienes buscan a toda costa incautar los cuerpos con el fin de desacreditar el caso. Así quedó documentado en el primer intento por extraer los especímenes de esta casa universitaria en el mismo año 2019. La Constitución dice, no, la Policía Nacional y el Ministerio Público solo pueden ingresar al campus universitario por mandato judicial o a petición del rector. Para nosotros no, al contrario, que vengan, que vean, qué mejor que la policía va a dar fe. No tenemos nada que ocultar. Por eso les digo a todos ustedes. Es más, los invito a que sean parte del equipo de investigación, porque aquí va a correr, ¿no?, un análisis. Me acuerdo cuando hablé con el doctor, este mexicano, ¿cómo se llama? Maussan, que los análisis no bajaban de $20,000 cabeza. Precisamente la universidad quiere aclarar esa presunción, ¿no? Lo que ustedes presumen, dijeron primero ustedes que todo lo que tenemos en nuestro poder era falso. Después dijeron que Guaguita y María eran momias, pero que habían adulterado, habían seccionado y habían ensamblado con cosas modernas. Eso no lo sabemos, tampoco lo saben ustedes, ¿o sí? Entonces, por eso es que la universidad está haciendo el trabajo de esclarecer esto. Porque no solamente es preocupación de ustedes, es una preocupación de los pobladores del Perú, no de todos, pero de una gran parte, de los pobladores del mundo, no de todos, sino de una gran parte, pero más del extranjero que de los peruanos, porque los extranjeros tienen mucho más nivel que nosotros, porque todavía nosotros tenemos limitaciones. Por eso que a veces nos hacemos una cruz cuando creemos que estas cosas no puede afectar de repente nuestra concepción ideológica. De repente ese es el problema. Pero ¿por qué quitarle el derecho a la humanidad, a la gente que está interesada en esto, de querer darle la verdad? Por esta clase de hechos fue que el Ministerio de Cultura de Perú decidió acusar injustamente a los académicos, con la finalidad de que quedaran inhabilitados para evitar que los cuerpos sean confiscados. Sin embargo, la resolución del Ministerio Público de la Fiscalía de Perú, que exonera a los maestros, representa un verdadero revés para el Ministerio de Cultura de Perú, que incluso ha buscado encarcelar a los científicos que han participado abiertamente en la investigación. Es claro que existen oscuros intereses que pretenden que uno de los descubrimientos más importantes de la historia de la humanidad, no sea revelado al mundo. Ahora recordemos esta carta que escribió el rector de la universidad, Jorge Moreno Legua, y que por ello fue destituido, aunque digan lo contrario. El 1 de agosto de 2019, la Universidad Nacional San Luis Gonzaga, UNSLG de Ica, Perú, recibió 4 cuerpos desecados con características tanto humanas como reptilianas. La entrega de estos cuerpos se llevó a cabo con el propósito de su custodia, conservación y la realización de investigaciones destinadas a esclarecer la autenticidad de dichos especímenes desecados. El cuerpo de mayor tamaño, al que denominamos María, presenta una talla similar a la de un ser humano, pero con notables diferencias anatómicas, entre las que destacan un cráneo alargado y la presencia de 3 dedos, tanto en manos como en pies. El análisis osteológico e imagenológico de las extremidades muestra una armonía y congruencia estructural, sin evidencia de mutilación de falanges. Los cuerpos de menor tamaño, que tienen aproximadamente 60 centímetros de longitud
exhiben una estructura morfológica y anatómica que difiere significativamente de la humana. La piel presenta características morfológicas y histológicas que se asemejan a las de los reptiles, y tanto las manos como los pies son tridáctilos. Además, poseen cráneos voluminosos y su sistema óseo y articular en general se diferencia notablemente de la anatomía humana, mostrando rasgos y características atípicas, únicas y sui generis. El análisis metalúrgico llevado a cabo mediante microscopía electrónica de barrido, SEM, de un implante metálico pectoral, reveló un hallazgo importante. Se determinó que el implante está compuesto por una aleación de varios metales, siendo el osmio el elemento predominante. Adicionalmente, el estudio microscópico a través de la metalografía óptica ha revelado la existencia de una matriz de microestructuras con microporosidades y microinclusiones en el implante. Durante el periodo de custodia y conservación de los cuerpos desecados, nuestro equipo de investigación, en su mayoría compuesto por médicos especialistas, ha enfrentado múltiples obstáculos y dificultades en la ejecución y culminación adecuada de las investigaciones. Estos desafíos incluyen la pandemia, limitaciones presupuestarias, falta de apoyo institucional, carencia de logística, equipos y tecnología necesarios, así como interferencias legales por parte de entidades como el Ministerio de Cultura y el Ministerio Público, entre otros. A pesar de estos obstáculos, logramos llevar a cabo estudios imagenológicos basados en radiografías y tomografías, utilizando recursos proporcionados por los propios investigadores y estudios metalúrgicos con el apoyo de la Universidad Nacional de Ingeniería, UNI. Nuestra única intención ha sido llevar a cabo investigaciones científicas con el fin de determinar de manera rigurosa si los cuerpos desecados tridáctilos de aspecto humanoide son auténticos o falsificados, si son de origen biológico o no, y desvelar el misterio que rodea su autenticidad. Nuestro compromiso ha sido el avance del conocimiento científico y la búsqueda de respuestas objetivas sobre estos especímenes. Finalmente, como resultado de nuestras investigaciones, el equipo de investigación ha llegado a la conclusión de que los cuerpos desecados estudiados son completamente auténticos desde un punto de vista biológico, y no muestran señales de haber sido manipulados o armados de ninguna manera. Nuestro enfoque científico ha sido riguroso y los resultados contribuyen a la autenticidad de estos cuerpos. Carta firmada por 11 catedráticos de la Universidad San Luis Gonzaga de Ica, Perú. Únete a la comunidad de Maussan TV y ponte al día con las noticias más importantes y relevantes del fenómeno OVNI, cambio climático y los hechos que están cambiando la historia. Sigue hoy mismo a Maussan TV y descubre un mundo de información nueva para ti. Los primeros días de febrero del 2023 pudimos entrevistar al congresista japonés Yoshiharo Asakawa. En aquel entonces nos hablaba de cómo realmente no existía el interés ni el apoyo en el Congreso para tocar estos temas. De hecho, se sorprendió de que nosotros lo entrevistáramos para preguntarle sobre lo que estaba ocurriendo en el Congreso de su país. Recordemos pues algunos de los puntos más sobresalientes de esa entrevista. Yoshiharo Asakawa, congresista de Japón. ¿Cuál es la posición del gobierno japonés con respecto al fenómeno de los ovnis o también llamados objetos anómalos o UAPs? Viendo un poco hacia atrás y hacia adelante, le puedo decir que no tenemos tanta información como la que tienen en Estados Unidos. Tenemos muy pocos datos al alcance y hasta el momento no se ha tocado este tema en el Congreso. ¿Es este fenómeno de los ovnis, de los objetos anómalos, importante para el pueblo japonés? Aquí en Japón, en la televisión, en los noticieros, se informa constantemente de este tema. También se habla sobre los 4 objetos derribados por el ejército de los Estados Unidos. Yo personalmente, cuando hubo elecciones el año pasado, aquí en Japón, hablé particularmente del asunto de los ovnis.
Pero por políticas de mi partido, fui instruido, para no hablar acerca de este tema, de no tocar este asunto. Se me pidió no usar la palabra ovni. Objetos voladores no identificados. No fui autorizado, no pude hablar de este asunto. Pero este mes, no recuerdo si el día 26 o 27, voy a poder plantear cuestionamientos sobre el tema en el Congreso en torno a este problema. Pero mi partido ha sido específico y me ha pedido que no use la palabra ovni. Aquí en Japón, el Congreso todavía considera como ridículo hablar sobre los ovnis. No puedo ir en contra de las políticas de mi partido. Por eso estoy pensando seriamente cómo plantear las preguntas. Bueno, en la lucha de un hombre solo, Yoshiharu Asakawa ha logrado ya que se realice una audiencia especial para poder discutir el tema del fenómeno anómalo no identificado. E incluso ha recibido el apoyo de la Secretaría de la Defensa de su país. Él está proponiendo que se cree una oficina especializada en la investigación de este tema para determinar cuál es el riesgo que se corre en Japón. Y ahí está lo que está pasando en los Estados Unidos, que están a punto de reconocer el fenómeno anómalo. Entonces, Japón no se quiere quedar atrás. Aquí, la propuesta de Yoshiharu Asakawa. Continúan las repercusiones a nivel mundial, derivadas de las audiencias públicas realizadas en el Palacio Legislativo de San Lázaro, en donde se abordó el tema de los fenómenos anómalos no identificados. Inspirado y motivado por su participación en el panel de expertos convocado para la sesión del día 12 de septiembre del 2023, el senador de origen japonés, el señor Yoshiharu Asakawa, ha decidido firmemente llevar el tema a la sede de la Cámara de Representantes de Japón y ha anunciado a través de su cuenta de X, antes Twitter, que el próximo miércoles 20 de diciembre se llevará a cabo una sesión informativa sobre políticas nacionales que incluye los detalles de la audiencia pública de los fenómenos anómalos no identificados, desarrollado en México. Asimismo, en otra publicación, hace una solicitud al ministro de Defensa de Japón, el señor Kihara, para la apertura de una oficina dedicada a la investigación de fenómenos anómalos no identificados. Esto significa que el congresista Asakawa llevará la discusión de este tema al Pleno de Sesiones de la Cámara con el objetivo de replicar lo ocurrido en México. Durante una reciente sesión en el recinto legislativo de esta nación oriental, el señor Asakawa habló con sus colegas de la necesidad de abordar el tema, ya que el Ministerio de Defensa de esta nación ha anunciado que abrirán una investigación en torno a este fenómeno. Algunas personas dicen que esto se trata de ocultismo, pero yo creo que no es verdad. Lo que debemos hacer, señor, es investigar la tecnología de estos llamados fenómenos anómalos no identificados que ha anunciado el Ministerio de Defensa. No entiendo todos los fenómenos que existen en la naturaleza y en la sociedad. Siempre tendremos grandes incógnitas y debemos investigarlas. La base del desarrollo tecnológico radica en la exploración detallada de cada una de las cosas. Estoy pensando que no es una buena idea descartar cualquier teoría. Algo es claro. No sabemos lo suficiente, no podemos negar cualquier posibilidad. Cuando se presenta una situación como la de los fenómenos anómalos no identificados, es necesario considerarlo jurídica e institucionalmente y abordar todas las posibilidades. El congresista Yoshiharu Asakawa hará historia, ya que él mismo ha reconocido que existe poco interés de parte de sus colegas legisladores. Sin embargo, a pesar de la resistencia, está abriendo ampliamente la posibilidad de que Japón también reconozca esta realidad. En su participación en la sesión histórica en la sede legislativa de San Lázaro, el 12 de septiembre del 2023, entre otros aspectos, habló de los problemas por los cuales el tema aún no está siendo discutido en las más altas esferas políticas y militares de Japón.
Existen 4 problemas principales. Uno de ellos, lo que dije anteriormente, es problema de seguridad nacional o problema de seguridad aeroespacial. Y también lo que es la transparencia en informaciones. Y también la tercera sería como un tema de investigación a futuro. Y el cuarto sería problema de derecho humano. Al hablar por OVNI, muchas veces en Japón como que le apartan del grupo. Ese es el problema. En Tercer Milenio, daremos puntual seguimiento a las acciones del congresista japonés Yoshihiro Asakawa, que sin duda marcarán un precedente histórico para la nación del sol naciente, que también reconocerá, en un futuro próximo, esta realidad, la cual tiene un origen no humano. Es difícil entender lo que está sucediendo en el Congreso de los Estados Unidos. Ellos fueron los que iniciaron las audiencias públicas. Primero el 17 de mayo del 2022. Posteriormente el 22 de abril del 2023 y finalmente el 26 de julio también del 2023. Y ahí pues motivaron no solamente a México, ahora también a Perú y a Japón para abrir este tema ante sus congresos. Se avanzó, se hicieron leyes, se hicieron oficinas especializadas para investigarlo. La NASA está investigando el fenómeno. Todo esto nos indica que Estados Unidos está en el camino de reconocer al fenómeno, porque no lo pueden seguir negando. Son tal la cantidad de avistamientos, de reportes de pilotos, los incidentes de lo que ocurre sobre las bases militares. Todo ello les hace pensar que están frente a un verdadero peligro, o podrían estarlo, y por tanto deben de investigarlo. Y los congresistas están determinados a hacerlo. Sin embargo, pues algunos se están oponiendo, debido a la presión de las empresas contratistas que, de acuerdo a la nueva ley, tendrían que abrir sus archivos para saber qué es lo que han estado investigando, hasta qué punto toda la tecnología que ha sido extraído de las naves está a disposición del público, si tiene fines comerciales, qué es lo que está ocurriendo. Porque qué tal que saquen la tecnología de las naves para luego hacer productos que terminan vendiendo. Todo eso los tiene muy preocupados. Además, el secreto. ¿Cómo es posible que Estados Unidos haya mentido desde el año de 1947 cuando se recuperaron naves y cuerpos? De hecho, fue desde el 45 y de hecho desde el 33 que lo hizo en Italia. Aquí le presento pues esta historia que parece difícil de creer. En este momento se está desarrollando en el Congreso de los Estados Unidos una intensa lucha que pretende descartar la ley Schumer-Rounds de UAPs, la cual tiene como objetivo llevar a los ciudadanos de los Estados Unidos toda la información y la verdad en torno a la presencia de tecnología no humana en la Tierra. La ley Schumer-Rounds contiene 3 grandes ejes, los cuales son que contratistas del gobierno informen sobre las actividades y programas de desarrollo de retroingeniería que están relacionados con fenómenos anómalos no identificados, información que el Pentágono se empeña en clasificar, argumentando motivos de seguridad nacional. Asimismo, establece la creación de un comité integrado por 9 ciudadanos que vigilarían las tareas de desclasificación relacionada con UAPs. Y también contempla la protección jurídica a los testigos que proporcionen información relacionada con los programas de retroingeniería y presencia no humana en la Tierra. Los principales promotores de este intento de bloqueo de promulgación de la Ley de Transparencia UAP son los congresistas Mike Turner y Mike Rogers, quienes han cerrado filas con el Pentágono para descartar todo tipo de ley que ponga al descubierto los programas secretos que involucren tecnología extraterrestre. Ante este claro intento de encubrimiento, el jueves 30 de noviembre del 2023, congresistas de los partidos demócrata y republicano de los Estados Unidos convocaron a una rueda de prensa para denunciar este bloqueo a la ley Schumer-Rounds. Los funcionarios fueron firmes en esta denuncia.
Gracias a todos por estar aquí. Hoy en día, es inaceptable que cualquier burócrata de nivel medio no electo pueda decirles a miembros del Congreso que no se nos permite tener acceso a la información relacionada con los fenómenos anómalos no identificados. Quiero dejar en claro que somos representantes electos por las personas que nos han enviado aquí para realizar nuestro trabajo y hacer lo correcto. Los burócratas no electos no pueden decirnos que podemos ver o no. Generales de 3 estrellas nos han dicho que no estamos autorizados para tener acceso a esta información. Ante esto, ¿cómo esperan que sigamos enviándoles dinero de los contribuyentes para financiar al gobierno y sus proyectos? Proyectos a los cuales ni siquiera se nos dice de qué se tratan. Lo menciono porque algunos de ustedes saben que se escucha con insistencia que no tenemos el nivel para tener estas autorizaciones. Nuevamente, dicho por personas no electas para sus cargos. Lo vuelvo a repetir. Los representantes del pueblo y miembros del Congreso, que forman parte de las Fuerzas Armadas, del Poder Judicial y de los comités de supervisión, se les niega el acceso a esta información. Entonces, si no la tenemos, ¿quién la tiene? ¿Acaso suena como si estuviéramos en un país libre? Lamentablemente, tenemos miembros de la Cámara y de las Fuerzas Armadas del Senado quienes en este momento están frustrando el esfuerzo que estamos haciendo para obtener la información y seguir adelante. Desde 1947 básicamente nos han dicho que no existen. Sin embargo, ahora descubrimos que están gastando millones de dólares. La NASA tiene informes al respecto, la CIA ahora tiene informes al respecto, pero aún así, el Pentágono sigue diciéndonos que no existen. Nuevamente, estamos gastando muchísimo dinero para decirle algo a la gente. Investigar algo que no existe. Para ser claros, creo que aquí las enmiendas a la ley son la base para entender en qué punto nos gustaría que iniciara realmente la divulgación. No quiero decir que no existan grandes y buenos esfuerzos, pero creo que básicamente cualquier paso adelante es un paso adelante en la dirección correcta. Entendemos que es complicado publicar toda esta información. Solamente publicarla debería asustar al pueblo norteamericano. El hecho es que existen intereses particulares de corporaciones que piensan que tienen voz y voto en el destino del dinero de los contribuyentes y creen que también tienen el control de la información. El pueblo estadounidense no es estúpido. Podemos manejar esta información. Otros países han desclasificado información similar y es hora de que Estados Unidos dé un paso al frente y haga lo mismo. Desde hace años se ha venido documentando que el gobierno de los Estados Unidos, desde mediados de la década de los años 40 e incluso desde la década de los años 30, ha venido recuperando naves y cuerpos de origen extraterrestre, los cuales han sido compartidos a contratistas privados con la tarea de estudiarlos y analizarlos para intentar replicar, a través de retroingeniería, la tecnología avanzada que exponen estos materiales. Hoy es claro que existen oscuros intereses que buscan descartar las leyes que obligarían a estos mismos contratistas a revelar la existencia de esta tecnología no humana. Estamos siendo testigos de una de las discusiones más importantes de la historia, una verdadera batalla entre legisladores de la Unión Americana que por un lado buscan que la verdad salga a la luz y aquellos quienes insisten en que esta, que es la noticia más importante de la humanidad, continúe enterrada en el más profundo de los secretos. Finalmente, son los contribuyentes norteamericanos quienes están financiando estos proyectos secretos y demandan respuestas. Únete a la comunidad de Maussan TV y ponte al día con las noticias más importantes y relevantes del fenómeno OVNI, cambio climático y los hechos que están cambiando la historia. Sigue hoy mismo a Maussan TV y descubre un mundo de información nueva para ti. Finalmente explotó la bomba y diversos periodistas empezaron a cuestionar cómo era posible que los congresistas que fueron electos por el voto popular, que reciben su sueldo de los ciudadanos, ahora se opongan a que los ciudadanos conozcan la verdad. ¿En base a qué? Resulta difícil de comprenderlo, y así lo han dicho pues algunas personas como Chris Mellon, como el propio Tim Burchett y otros más.
Aquí quiero presentarle los comentarios que hizo Tucker Carlson, que es un individuo muy polémico en sus sesgos políticos, pero lo que dice aquí me parece ejemplar, me parece extraordinario. Por favor, escúchelo con cuidado, porque está diciendo toda la verdad. Escuchemos. A principios de este año, el Congreso aprobó algo llamado Ley de Divulgación de UAP de 2023. La ley exige que el gobierno de Estados Unidos le diga al público lo que sabe sobre los innumerables objetos voladores no identificados que han sido detectados en los cielos de la Tierra durante los últimos 3,000 años. Se diseñó para lo que podría convertirse en una muy buena y transformadora ley. Y llega en un momento en el que finalmente podemos decir con confianza que las teorías que parecen más improbables sobre los ovnis son en realidad ciertas. Sí, estas cosas son reales. No todos son globos meteorológicos, no son aviones experimentales de este ni de ningún otro país. Sean lo que sean, no son de origen humano ni se comportan según las leyes de la física conocida. Y sí, el gobierno de Estados Unidos actualmente tiene evidencia física de que existen. Eso significa restos de naves, así como los cuerpos de los seres que las volaron. Sorprendentemente, todo esto es cierto. Sabemos por detallados testimonios, gran parte de ellos bajo juramento, de varios denunciantes de alto nivel, incluido el veterano oficial de inteligencia Lou Elizondo y Dave Grush, con quienes hemos hablado. Pero ha habido muchos, alrededor de 10 hasta ahora. Entonces la pregunta es, ahora que se aprobó la ley de divulgación de UAP, ¿cuándo podremos el resto de nosotros ver la información por la que pagamos y que de hecho poseemos? Bueno, resulta que no tan rápido. Uno de los grandes secretos de Washington, conocido por todos los que están dentro, es que muchos de los miembros más poderosos del Congreso no trabajan para sus electores y mucho menos para el resto de nosotros, para el país en general. Más bien son títeres de las agencias federales más secretas. Están controlados efectivamente por la burocracia permanente, incluso mediante sobornos y chantajes. 2 de esos miembros resultan ser especialmente poderosos en esta legislatura. Su congresista Mike Rogers de Alabama, presidente del Comité de Servicios Armados de la Cámara, y el congresista Mike Turner de Ohio, presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara. Ambos hombres han recibido instrucciones de violar en letra y espíritu la ley federal y ocultar la verdad al pueblo norteamericano sobre los ovnis. Trabajan en función a esto ahora mismo. Es exasperante verlo. Pero si lo piensan por un segundo, también te desconcierta. ¿Por qué sucede esto? Las agencias federales han estado mintiendo sobre los ovnis durante más de 80 años. Este ha sido un esfuerzo coordinado y requiere mucho tiempo y es muy costoso. Muchos estadounidenses han resultado heridos en el proceso. Pero ¿cuál es el punto? ¿No sería mucho más fácil simplemente revelar los hechos? La explicación convencional de por qué no lo han hecho es que el gobierno de Estados Unidos miente sobre los ovnis porque la verdad es demasiado aterrador para revelarla, que son reales. Y nuestros líderes no querrían que la población entrara en pánico. Pero eso no es cierto, de hecho es ridículo. ¿No quisieran aterrorizar a la población? Aterrorizar a la población es lo que nuestro gobierno hace mejor y con mayor avidez. Los funcionarios regularmente generan temores irracionales sobre el COVID o la supremacía blanca o Vladimir Putin o una docena de otros temas como parte de una estrategia de control bastante obvia. Actúan como si a esta gente le importara que te asusten. Quieren asustarte y lo hacen todos los días. Entonces, ¿por qué mienten sobre los ovnis? Bueno, porque están encubriendo un crimen, obviamente. Y es su basura. Tucker Carlson tuvo la oportunidad de entrevistar al congresista, al representante por Knoxville, en Tennessee, en los Estados Unidos, el hombre que ha sido más vocal, que ha sido más claro y que ha sido determinante en esta apertura que se ha dado en el Congreso, Tim Burchett. Escúchelo y también lo que dice es clarísimo. Eso es realmente lo que está ocurriendo en el Congreso de los Estados Unidos. Las agencias gubernamentales han utilizado el dinero de los impuestos para adquirir tecnología no humana avanzada. Si lo han hecho, ¿dónde exactamente está esa tecnología ahora? ¿Se ha utilizado con fines de lucro? ¿Cómo se ha beneficiado exactamente el público estadounidense de esa tecnología? Y luego esta pregunta, la más apremiante de todas. ¿Se ha comunicado el gobierno de Estados Unidos directamente con los seres que piloteaban estas naves? ¿Han celebrado alguna vez los funcionarios estadounidenses algún tipo de acuerdo con ellos? De ser así, ¿cuáles son los términos de ese acuerdo? No son preguntas aleatorias, son preguntas informadas. Y en este punto, los estadounidenses tienen el derecho moral de saber las respuestas. Un miembro del Congreso que podría hacer esas preguntas es el congresista Tim Burchett, republicano de Knoxville.
Burchett es uno de los pocos legisladores en Washington que parece genuinamente indignado por el encubrimiento que se está llevando a cabo. Aquí está el otro día respondiendo a esto. Y el liderazgo me dijo que fue bloqueado por la comunidad de inteligencia, no por el comité de inteligencia, sino por la comunidad de inteligencia. Y eso tiene un efecto desesperanzador. Si alguien llega a traspasar el velo del gobierno y lo perfora hasta el punto de recibir una respuesta como no tenemos acceso a algo, tienes que empezar a preguntarte quién diablos tiene el control. Y creo que sería prudente que todos ustedes comenzaran a analizar algunas divulgaciones financieras de algunas de esas corporaciones, algunas de las personas que obstaculizan a esta ciudad. Sí, quiero que piensen en algo. Piensen en esto. Algo con las capacidades de viajar durante años luz. No se muestran firmas de calor y las capacidades energéticas de eso dejaría al Pentágono sin trabajo. No estaríamos librando estas guerras inútiles en el extranjero por petróleo y los niños y niñas estadounidenses no estarían muriendo. Eso dejaría a los cerdos de la guerra sin negocio y tendrían que irse a otra parte y estoy totalmente a favor de eso. El congresista Tim Burchett de Tennessee se une ahora a nosotros. Congresista, muchas gracias por venir. Creo que gran parte de ese video habla por sí solo, pero usted estaba diciendo efectivamente, según lo escuché, si burócratas y proveedores de defensa no elegidos pueden derogar una ley federal, entonces no es realmente una democracia, ¿verdad? No, no es. Y tienes razón, han podido hacerlo gracias a su poder e influencia. Las posibilidades de ingeniería inversa serían ilimitadas y no quieren hacerlo. Ellos simplemente pueden controlar los reflujos y flujos de tecnología y están a la vanguardia de la misma. Desde entonces, lo que está en juego en esta historia en particular parece bastante alto, ya que el gobierno tiene pruebas de que no estamos solos en el universo. Si hay alguna forma de vida inteligente o algo que esté creando estas naves, están sobrevolando en la Tierra. Lou Elizondo, por ejemplo, el programa en el que estuvo involucrado durante más tiempo, dijeron que no existía, pero él aparece y tiene un departamento que trabaja para él. Esto ha estado sucediendo, como dije, al menos desde 1947, y sabemos que ha estado sucediendo tal vez antes de esa fecha en algún momento. Es un fenómeno mundial. Tenemos algunos de los mejores pilotos, no en el este de Tennessee, los mejores pilotos del mundo, que me dicen que sus aviones han sido afectados por esto. Y he tenido miembros del Congreso que me dicen, oye Burchett, necesitamos estar en algo importante. Bueno, déjame preguntarte, ¿qué es más importante que algo en nuestro espacio aéreo volando aviones de 50, 60 millones de dólares y pone en riesgo a los pilotos estadounidenses y que no sabemos quién es ni qué es? Y luego tenemos un gobierno que afirma que no existe. Y ahora de repente personas como tú han puesto ese tema en primer plano. Más de la mitad del público estadounidense cree que están ahí. Y ahora el Pentágono huele dólares, eso creo. Por eso están publicando todo esto y en cada departamento, la NASA y todos los demás tienen ahora sus panfletos. Creo que la NASA dijo que quieren hacer una investigación sólida. Bueno, ya sabes lo que significa una investigación sólida. Quieren más dinero de sus impuestos. Solo quería presentarles la información veraz que nos han estado ocultando durante décadas. Hacia el final de esta semana recibimos una grabación realizada por Neil deGrasse Tyson, este científico que es muy reconocido en los Estados Unidos, un astrofísico que se ha ganado una gran reputación. Y ahí él, pues explica que fue invitado al Congreso de México para asistir el día que se iban a presentar las investigaciones de los cuerpos de Nazca. Yo lo habíamos invitado para que él se diera cuenta de que sí existía investigación científica, de que 11 científicos estuvieron ahí para cada uno de ellos asegurar que los cuerpos eran reales. Pero como es astrofísico, dijo, decidí no venir. Qué lástima, porque si hubiera venido, se hubiera dado cuenta que sí hay investigación científica, porque él dice que no la hay. No la hay porque no ha visto la audiencia, no vio ni la primera ni la segunda, se los puedo asegurar. Vio los cuerpos, incluso dijo que estaba bien que se diera a conocer esto, luego cuestiona que si tienen forma humana, que si son hechizos, que si no son, que solamente se va a determinar cuando se les pueda investigar. Pero ya han sido investigados, señor Carson. ¿Sabe cuál es el problema? La discriminación enorme que existe hacia los científicos latinoamericanos, hacia los científicos de otros países que no sean los Estados Unidos, Canadá o Europa. Todos los demás, pues, no estamos a la misma altura. Nuestra voz no es escuchada. Es como si la ciencia ahora perteneciera solamente a algunos. Yo espero que algún día podamos conversar con él y hacerle ver
la realidad de este tema y de este caso. Finalmente va a tener que ser aceptado, créame, tarde o temprano. Y estamos en eso. Escuchamos al doctor Tyson. A propósito, apenas hace unos días recibí una invitación oficial para ir a México para ver estos dos cuerpos extraterrestres personalmente. Una invitación oficial. Y decliné por una razón muy simple. Me encantaría ver a los extraterrestres, pero si vas a hacer una invitación oficial a un científico, esa invitación no debería ser para un astrofísico. Debería ir a un biólogo. De hecho, debería ser para 10 biólogos, bioquímicos. Invitarlos a 10. A 5, a más de 3, ¿ok? Deberían ir y volver a casa con una muestra de los cuerpos extraterrestres. Así es como se debería hacer, porque así funciona la ciencia. La ciencia funciona no por una persona que declara un resultado de su único experimento. No. Ni siquiera de 2 experimentos. La verdad objetiva se establece cuando una persona trae resultados. Esos resultados son compartidos. Podrían ser datos, muestras de tejido o lo que sea, con instrucciones explícitas de cómo se reproducen. Lo que se hizo. Se comparten con otros laboratorios, regionalmente y alrededor del mundo. Cuando se llega a un acuerdo en los resultados, entonces se establece una nueva verdad objetiva. Entonces, lo que quieres hacer es obtener tejidos. Si están momificados, aún hay muestras de tejido. Si existió tejido vivo y hoy está muerto, toma tejidos. ¿Sí? Eso se puede hacer. Los cuerpos no son muy grandes, son como de 3 pies de alto, algo así, en sus pequeños ataúdes transparentes. Pero toma tejido y mándalo a laboratorios, a todas partes. Haz eso. Permite que otras personas que no sepan, pero que tengan laboratorios establecidos y examinen ese tejido. ¿Ok? Eso es lo que se debe hacer. Si pasa esas pruebas y tenemos verificación, ya llegamos a algún lugar. Y no son extraterrestres porque juraste que lo son extraterrestres porque el método científico estableció ese hecho. ¿Sabían que tenemos ADN en común con una banana? Y somos muy diferentes a una banana. Entonces, si vas a traer un extraterrestre de otro planeta, haz que luzca más diferente que un humano y una banana, que de lo que se parezcan entre sí. Eso es todo lo que les pido. Entonces, estos extraterrestres mexicanos tienen cabeza, hombros, brazos, piernas, caderas, fémur. Tenían manos con 3 dedos en lugar de 5. Ok. Y otro hecho curioso. Son tan humanoides que tienen 2 ojos, nariz y boca. Pero espera. Si estás momificado y quieres ser así de humano, no hay estructura ósea bajo la nariz. Mira este cráneo. Mira esa cosa momificada. Hay un hueco ahí. Aún así, estos extraterrestres tienen 2 pequeñas fositas nasales. Bueno, entonces, estos extraterrestres tienen hueso nasal. Hueso nasal, ¿ok? Supongo, en la medida de que fuera una falsificación, lo que traiciona a la falsificación es lo humano que se ven. Pongámoslo así. Si vas a falsificar un extraterrestre y quieres que sea convincente, hazlo mejor que eso. Sin duda que esta emisión, sin duda que este momento que estamos viviendo es histórico. Nunca antes, en 4 congresos distintos de 4 países diferentes, se había discutido el mismo tema. La realidad del fenómeno anómalo no identificado, la realidad del fenómeno extraterrestre, como usted quiera llamarle. Pero esa es la realidad de las cosas. ¿Qué quiere decir? Que nuestro mundo está despertando. ¿Qué quiere decir? Que estamos cada vez más cerca de aceptar esta extraordinaria realidad. No hay marcha atrás, no la hay. Aunque algunos congresistas de los Estados Unidos así lo quisieran, pero no va a ocurrir, yo se lo puedo asegurar. Y otros países, además de la Unión Americana, se van a ir sumando a la aceptación del fenómeno extraterrestre o del fenómeno anómalo o como le quiera llamar, ya se lo dije. Pero yo nunca en lo personal creí que íbamos a estar
en un momento así. Y está muy cerca. Es muy rápido todo lo que está ocurriendo y creo que esta velocidad se va a seguir incrementando en los próximos meses. Es verdaderamente un orgullo para nosotros estar viviendo este momento con ustedes y que en este programa podamos irlo presentando y discutiendo como ningún otro en el mundo. Yo le aseguro que ningún programa en el planeta ha presentado lo que usted vio aquí hoy, que es único, único, único. Muchas gracias por acompañarnos. Yo lo espero en la siguiente emisión de esta investigación especial. Muchísimas gracias. Este programa se presentó con el apoyo de Bio Maussan, el secreto de la vida.